extremo norte de la costa del Perú, donde el cálido mar, las playas y los hermosos manglares atraen toda la atención de los visitantes, hay una región de belleza extraordinaria y muy poco conocida. Está ubicada entre el mar y los cerros donde comienza la cordillera, y es el verdadero asombro de todos aquellos que se animan a visitarla. Volando desde la orilla del mar hacia el este, en cuestión de minutos el paisaje comienza a cambiar y aparecen unas colinas de poca altura cubiertas de una densa vegetación, color marrón oscuro, salpicada a ratos de gris y verde claro. Es un gigantesco bosque seco, aparentemente deshabitado, donde millones de árboles y plantas diversas se esfuerzan por alcanzar la luz y desarrollarse en un terreno visiblemente falto de agua. Por unos momentos las colinas se suceden unas a otras, mostrando todas el mismo tipo de vegetación. Pero repentinamente el paisaje vuelve a cambiar y frente a nosotros el bosque seco se convierte en una extensa selva, verde y llena de vida. Aquí los árboles tienen otras formas y colores y por un momento da la impresión de que hemos pasado de la costa a la selva amazónica. Grandes velos de neblina cubren las montañas más altas y es fácil imaginar la cantidad de vida que se oculta en ese follaje. Desde que despegamos de la orilla del mar hasta aquí, han pasado apenas 10 minutos y Tumbes se ha transformado frente a nuestros ojos. De una faja costera típica de nuestro territorio, hemos pasado a una selva tropical, como nunca hubiéramos imaginado que existía en este departamento. Toda esta región de bosques forma parte de la Gran Reserva de Biosfera del Noroeste, un territorio protegido por las leyes del Estado que tiene un área de más de 230.000 hectáreas, la mayor parte comprendida dentro de los límites de este departamento. En esta reserva se protegen dos tipos de hábitat, el bosque seco ecuatorial y el gran bosque tropical del Pacífico. Dos ecosistemas únicos en el Perú, que albergan especies animales y vegetales que no se encuentran en ningún otro sitio en nuestro país. Estos bosques son el hogar del oso hormiguero, al que también llaman tamandúa y brazo fuerte, el cocodrilo de Tumbes, especie gravemente amenazada de extinción, los grandes monos coto, el venado de cola blanca, los coloridos trogones, las tarántulas marrones y los inquietos cormoranes. Aquí viven también insectos y aves extraordinarias y florecen especies vegetales tan raras que muy pocas personas saben que existen. El bosque seco, junto con el gran bosque tropical del Pacífico y el santuario de los manglares, donde habitan cientos de especies de pájaros de todos los tamaños y colores, son un patrimonio natural invalorable del Perú. Viajar por cada una de estas áreas protegidas es como volver a descubrir el departamento de Tumbes. Ingresamos a la Reserva del Noroeste siguiendo una carretera polvorienta que pasa entre campos de algarrobos y millones de arbustos de una planta que los campesinos llaman borrachera. Nos dirigimos al bosque seco. Al comienzo no le prestamos mucha atención a esos arbustos grises que cubren todo el terreno a los dos lados de la carretera. Pero luego los guías nos fueron comentando que estas plantas son una verdadera plaga en Tumbes. Y en los días posteriores descubriremos hasta qué punto estos arbustos han desequilibrado la vida de docenas de pueblos y caseríos en esta región. Los pequeños bosques de algarrobos que aparecen en el camino son solo restos de los gigantescos algarrobales que hubo una vez en todo el norte, que fueron depredados lentamente para hacer carbón y vigas para casas.
El algarrobo, considerado como un regalo de Dios en el desierto, es uno de los pocos árboles que ha logrado sobrevivir en estas latitudes. Sus raíces penetran profundamente en el suelo, buscando agua, y muchas veces son más grandes que el mismo árbol. Caminar, aunque sea por unos momentos por el interior de un bosquecillo de algarrobos, permite conocer también la gran variedad de vida que se acoge a la sombra de estos árboles. El viaje al bosque seco, que en helicóptero dura apenas 10 minutos, en carro se prolonga por varias horas, bajo un sol implacable. Nuestro objetivo son esos cerros azulados que se distinguen al fondo del paisaje. Allí está el bosque seco, en la zona que se denomina el Parque Nacional Los Cerros de Amotape. Cuentan que cuando los conquistadores españoles pasaron por esta región en el siglo XVI, con rumbo a Cajamarca, vieron a lo lejos estos cerros y les pareció que tenían el mismo color del algodón azulado con que las mujeres de su lejana patria confeccionaban sus faldas. Ese color, llamado Amotape en España, se quedó para siempre como el nombre de esos cerros. Desde que salimos de Tumbes hemos recorrido cerca de 85 kilómetros para llegar a los límites del Parque Nacional Los Cerros de Amotape, donde comienza el bosque seco ecuatorial. En el puesto de vigilancia nos detenemos brevemente para conversar con los guardaparques, que nos hablan de su trabajo y de los esfuerzos que realizan para impedir las incursiones de los cazadores, traficantes de aves y extractores de madera, que con frecuencia ingresan furtivamente en el parque. Nosotros estamos empeñados en poder... El jefe del puesto de control, que nos acompañará en todo el viaje, nos cuenta que tiene solo 4 guardaparques para cuidar un territorio de 91.300 hectáreas. No tienen vehículos ni presupuesto para combustible, pero aún así hacen lo mejor que pueden su trabajo, controlando sobre todo los carros que entran y salen por esta carretera. El día va llegando a su fin cuando finalmente arribamos a nuestro destino e instalamos nuestro campamento en una colina cerca a la quebrada Casaderos, en el centro de los cerros de Amotape. A pesar del largo viaje, nadie se siente cansado y todo es animación y charla entre las carpas. Mientras unos se dedican a consumir las provisiones que teóricamente deben durar 35 días, otros revisamos mapas y fotografías del parque, que recién mañana veremos en toda su belleza. En las semanas siguientes nos quedaríamos maravillados al comprobar la enorme variedad de especies que se refugian en estos cerros. El crepúsculo y el amanecer tienen exactamente los mismos colores en el bosque seco y también la misma temperatura. En estas horas no hace frío ni calor, pero cuando el sol termina de salir y comienza su recorrido por el cielo, el calor es tan fuerte que es mejor comenzar a caminar temprano para llegar al río de mañana, donde la brisa refresca algo el ambiente.
Por estar ubicada muy cerca de la línea ecuatorial, esta región debería tener un clima mayormente tropical, es decir, cálido y húmedo y con abundantes lluvias. Pero la presencia de la cordillera de los Andes, por un lado, y las corrientes oceánicas, por el otro, le confieren un clima más bien subárido. La mayor parte del año es totalmente seco y solo llueve en los meses del verano, entre diciembre y marzo. Con la poca agua que recibe en esos meses, se sostienen los árboles y las plantas que estamos viendo. Pero 3 meses de lluvia al año no serían suficientes para hacer que esta vegetación crezca y se desarrolle. El bosque seco de Tumbes sobrevive principalmente porque cada 9 o 10 años el fenómeno del Niño trae fuertes lluvias que se prolongan por 6 o 7 meses, elevando el nivel de las aguas subterráneas. Es de ese fenómeno y de las aguas acumuladas en el subsuelo que vive el bosque. Cuando el sol ya brilla alto en el cielo, distinguimos en los árboles a las primeras aves rapaces que otean el paisaje en busca de sus presas. Un halcón juvenil parece desperezarse en su rama antes de salir de cacería, mientras que el veloz guaraguao, que se ha despertado más temprano, se dirige raudo a sus cotos de caza en el interior del bosque. Un aguilucho de hermoso plumaje también escudriña el paisaje en busca de comida. Y grita de rato en rato para advertir a otros cazadores aéreos que este territorio le pertenece. Este aguilucho es un excelente cazador. Su extraordinaria visión le permite descubrir desde muy lejos a los pequeños animales que le sirven de comida, aun cuando estos se mimeticen en su medio. Aquí parece ver algo. Bueno, mala suerte esta vez, pero el día recién está comenzando. Varios escuadrones de cormoranes pasan volando en formación, con rumbo a los sectores del río donde abundan los peces, que son su principal alimento. Y en las ramas de los árboles, pájaros de diversas especies también comienzan a dejar sus dormideros para salir en busca de comida. Entre todos ellos, el más vistoso es sin lugar a dudas el turtupilín o putilla, que atrae la vista por su brillante plumaje color rojo y negro. Los lugareños dicen que es de buena suerte si el turtupilín lo mira a uno de frente. Los ceibos de tronco muy verde, con sus ramas totalmente desprovistas de hojas, sobresalen nítidamente entre la vegetación del bosque, como gigantes desnudos expuestos al sol. En el norte, al ceibo le dicen palo borracho o barrigudo, por la forma protuberante de su tronco. Aquí en el parque, donde está prohibido la tala de árboles, el ceibo llega a crecer hasta 25 o 30 metros de altura, y sus troncos alcanzan un diámetro de 4 metros, incluyendo las grandes aletas con que fijan su enorme peso en el suelo. Los ceibos pertenecen a ese tipo de árboles llamados caducifolios, que pierden totalmente sus hojas durante una época del año, antes de la floración, como una forma de conservar toda su energía, para luego producir flores y frutos. Por eso hay épocas en que se ve a los ceibos sin una sola hoja, y luego totalmente cubiertos solo de flores.
En nuestra primera caminata por el bosque encontramos otra variedad de ceibos completamente erizados de gruesas púas que desarrollan desde sus primeros años para defender su tronco de los depredadores. Las púas tienen hasta 4 centímetros de longitud en algunos lados y protegen todo el tronco y las ramas del ceibo como una antigua armadura. La mañana avanza y nuestra caminata nos lleva ahora por las orillas del río, donde pescan y se asolean las bandadas de cormoranes. Estos pájaros son las aves de mayor distribución en el territorio del Perú y de todo el mundo. A los cormoranes se les encuentra igual en la China como en Canadá, Europa y el norte de África. En el Perú es fácil verlos pescando en las cochas de la selva amazónica o en las orillas del mar. Se alimentan principalmente de peces y casi siempre forman bandadas para buscar alimento o descansar. En las riberas del río Tumbes a veces se puede encontrar grandes grupos de cormoranes tomando sol junto a los gallinazos de cabeza negra y a las garzas blancas. El río es el lugar de reunión de casi toda la avifauna del bosque. Con solo caminar por sus orillas, el visitante puede llegar a conocer muchos ejemplares de la gran población de pájaros que habitan en el bosque. En el lado ecuatoriano donde nace este río, le llaman Puyango. Recién cuando entra en territorio peruano recibe el nombre de Tumbes. Su caudal, que es bastante regular en todo el año, se convierte en un enorme torrente en los meses de lluvia, inundando caminos y senderos. Lo mismo ocurre con todas las quebradas que bajan de las montañas. Pero en esta época de estío en que visitamos el bosque, el río y las quebradas están en su mínimo caudal, y otros cursos de agua se han secado totalmente. Solo algunas pozas entre las rocas de las quebradas conservan agua suficiente para mantener la vida de los peces, anfibios y crustáceos que se refugian allí en espera de las lluvias. Los pobladores locales le llaman jagüeyes a estas pozas, que son también los abrevaderos, donde venados, zorros, pumas y otros ejemplares de la fauna mayor del bosque se acercan a tomar agua. Es muy interesante observar a los pequeños habitantes de estos jagüeyes en su mundo acuático. El cangrejo de río es el más sigiloso de todos. Armado con sus poderosas tenazas, aguarda escondido entre las algas el paso de algún pececillo descuidado para atraparlo. Este cangrejo tiene tanta fuerza en las tenazas que puede capturar y devorar peces 2 veces más grandes que él. En los lugares menos profundos toman sol sapos de varios colores y tamaños, algunos realmente extraños y aún no clasificados por los herpetólogos. Uno de los más raros que observamos en la poza es este sapo macho de la familia de los dendrobátidos, que tiene en la espalda una mucosa especial rica en proteínas, donde lleva a sus renacuajos. Allí los protege del calor y de los depredadores del agua. Los renacuajos viven y se alimentan durante su metamorfosis en la espalda de su padre hasta que están suficientemente grandes para hacer su vida en la poza. Pero si ese dendrobátido resulta extraño, el sapo bufo gigante es realmente sorprendente. Los bufos no son regularmente de este tamaño, pero aquí en el bosque, donde no existen muchos depredadores para su especie, llegan a crecer hasta 25 centímetros de largo y pesar casi 1/4 kilo. Eso los hace muy lentos, por lo que pasan la mayor parte del tiempo escondidos bajo las plantas acuáticas y solo salen durante la noche a buscar comida. La rana buana, de color verde brillante, es otro importante poblador de las pozas. Acostumbra quedarse absolutamente inmóvil mientras espera el paso de algún insecto pequeño para atraparlo. Cuando se hacen más adultas, las buana pierden su color brillante y se tornan de un verde opaco para confundirse con su medio.
En algunas quebradas donde el agua se junta formando pequeñas lagunas con muchas plantas de junco en las orillas, la vida es aún más abundante. En las rocas de la ribera viven unas arañas grandes de color marrón y negro que usualmente duermen muy quietas durante el día, pero de noche se ponen en actividad y entran en el agua en busca de renacuajos y pequeños peces que atrapan con sus poderosas mandíbulas. Entre las plantas de junco, sobre todo cuando el sol brilla más fuerte, es muy frecuente encontrar, disfrutando de la suave brisa, al insecto más hermoso de todo el bosque. Es la langosta solitaria, un hermoso representante de la familia de los Acrididae, que se alimentan casi exclusivamente de las hojas de las plantas. Su hábitat natural está en el follaje, donde pueden disimular mejor sus brillantes colores. Pero a veces el calor las obliga a acercarse a las pozas, donde pasan largas horas paradas en las rocas, y a veces se aventuran a entrar en el agua, demostrando que son excelentes nadadoras. Estas langostas son usualmente pacíficas, pero los entomólogos saben que en algunas ocasiones, y por circunstancias aún no esclarecidas, algunas especies pueden convertirse en verdaderas plagas. Cuando esto ocurre, las langostas, que tienen usualmente un comportamiento solitario, se transforman en gregarias, formando colonias de millones de individuos, a los que les crecen el cuerpo y las alas y se lanzan a devorar todo lo que encuentran a su paso. En el Asia y África, donde esto sucede con cierta frecuencia, las langostas no son vistas con mucho afecto, pero a nosotros nos cautivaron la elegancia y los hermosos colores de esta pacífica caminante. Antes de abandonar las pozas, nos acercamos lentamente a los barrancos de las orillas para mirar de cerca a las iguanas gigantes, que duermen al sol entre las grietas. Las iguanas gigantes, a las que en el norte del Perú llaman pacasos, son reptiles propios de climas cálidos y tienen especial importancia por haber formado parte de la dieta de los primeros grupos humanos que habitaron estas tierras. A pesar de su feo aspecto, su carne es muy apreciada hasta hoy, y no son pocos los que las cazan para comerlas. Las iguanas son animales diurnos que se alimentan de insectos y brotes tiernos de las plantas. Les gustan sobre todo los pequeños algarrobos y los retoños de ciertos cactus. Cuando son perseguidas por las águilas o los zorros, sus enemigos naturales, los pacasos pueden correr muy rápido y también zambullirse en las pozas o ríos, donde se mueven con gran facilidad. En los últimos años, más de 30.000 ejemplares de estos reptiles, sobre todo juveniles, han sido sacados de su hábitat natural para venderlos como mascotas, por lo que su número está reduciéndose considerablemente en Tumbes. Luego de casi 8 horas de caminar por el bosque, maravillándonos con las aves, mamíferos y reptiles que habitan este parque, iniciamos el regreso al campamento, comentando las experiencias del día, cuando repentinamente alguien grita: ¡un oso! Buscamos con la vista y efectivamente algo camina entre las copas de los árboles. ¿Es un oso? El animal se balancea brevemente en las ramas del árbol y podemos apreciar su silueta contra el cielo, lo que nos permite identificarlo totalmente. Es un oso hormiguero, típico del bosque seco, al que también le llaman oso colmenero u oso melero, por su costumbre de subir a los árboles en busca de panales de abeja, cuando no encuentra las hormigas que son su comida favorita. El oso, que también nos ha visto, olfatea el aire poniéndose en alerta y decide quedarse en las ramas altas donde se siente más seguro. Desde unos 10 metros de altura, el hormiguero nos mira con curiosidad y nosotros también lo observamos.
pensando que ha sido una suerte encontrar un ejemplar de estos mamíferos en un lugar visible, porque usualmente prefieren buscar su comida en lo más denso del bosque, donde no los pueden perseguir los perros de los cazadores humanos, que son sus únicos enemigos en el parque. Luego de casi una hora de espera, el oso se siente en confianza y baja cautelosamente de las ramas, solo para meterse, con toda la rapidez que le permite su peso, en el hueco de un árbol. Esta es una actitud típica de los hormigueros cuando se sienten amenazados. Por entre las rendijas del tronco podemos ver su cola, sus poderosas garras y a ratos su cara, mirándonos con alguna inquietud. De este hueco no saldrá hasta que no se sienta completamente seguro. Los guías nos dicen que podría quedarse allí un día entero. Así que decidimos marcharnos, un poco apenados de no haberlo podido grabar un rato más. Pero no avanzamos mucho cuando tropezamos con otro ejemplar, de pelaje totalmente blanco, que viene caminando lentamente por el suelo cubierto de hojas. Nuestra presencia no parece incomodarle mucho, así que lo seguimos por unos metros. Pero cuando el camarógrafo trata de acercarse un poco más, el hormiguero voltea rápidamente y se pone en guardia. Esa es su posición de ataque, y en este momento es muy peligroso acercarse. Sus extremidades superiores, armadas con 3 filosas garras, son como navajas que pueden inferir cortes muy profundos. Cuando un atacante se pone a su alcance, el oso lo enrosca rápidamente con la cola y le da un violento abrazo que termina con un apretón de sus terribles garras. Ese abrazo es fatal hasta para los felinos, que a veces se atreven a enfrentarse al hormiguero. Sin dientes y sin agilidad, ya que las uñas entorpecen su lerdo andar, los osos hormigueros dependen totalmente de sus garras para defenderse en el bosque. Luego de mostrarnos que no es bueno meterse con él, el hormiguero opta por treparse a un árbol y descansar un rato. Los investigadores que han estudiado a los hormigueros en su ambiente natural afirman que este animal no tiene muy buena vista y casi siempre prefiere caminar solo por el bosque. El ejemplar que estamos viendo es una variedad poco común de hormiguero, porque la mayoría de sus congéneres tienen algo así como un chaleco de pelos color negro sobre el lomo y el vientre, que es característico de la especie. Estos animales se encuentran en los bosques secos y húmedos de casi todo el continente americano, desde México hasta Argentina, y en cada país tienen un nombre local diferente. Por ejemplo, en México le dicen brazo fuerte, en Costa Rica, oso mielero, y en Brasil, caguaré. Pero existe una denominación común para este hermoso mamífero, y es tamandúa, palabra que designa el género al que pertenecen y que todos los investigadores usan con frecuencia. El tamandúa que trepó al árbol decide ahora volver a tierra y continúa su camino. Tratando de no molestarlo, vamos tras él, pensando que va en busca de comida. Pero no logramos seguirle la pista por este suelo enmarañado, cubierto de plantas espinosas y arbustos de entrecruzado ramaje. Una vez que lo hemos perdido, nuestros guías proponen buscar nidos de termitas y montar guardia allí hasta que llegue un hormiguero. La idea nos parece un poco ingenua por su simpleza, pero igual, en los siguientes días nos la pasamos grabando docenas de nidos de termitas, que por lo demás abundan mucho en este bosque. Aunque comúnmente se les llama hormigas blancas u hormigas de la madera, las termitas no deben ser confundidas con las verdaderas hormigas, que pertenecen al orden Hymenoptera. Las termitas o comegenes pertenecen al grupo de las isópteras y no son ni siquiera parientes lejanos de las hormigas. Las termitas son insectos muy voraces que se alimentan básicamente de madera. Su sistema digestivo cuenta con una rica flora intestinal que transforma la celulosa de la madera en los nutrientes que necesita el insecto.
Tienen el cuerpo muy blando y rara vez se presentan expuestos al aire libre. Por eso viven ocultos en estos nidos gigantescos, repletos de túneles, que construyen con los desechos de la madera que excretan y luego moldean y endurecen al sol. La idea de esperar al tamandúa junto al nido de las termitas finalmente dio resultado. Pero no llegó el individuo que ya conocíamos, sino otro, vestido con el conocido chaleco de pelos negros de los osos de su especie. Sin darle mayor importancia a nuestras cámaras, el oso comenzó su festín de termitas, ofreciéndonos el más hermoso espectáculo que la naturaleza puede poner ante ojos humanos. El de un animal silvestre, libre y sano, disfrutando de una abundante comida. No contento con devorar los insectos de la superficie, el oso se mete en el nido y se da un verdadero atracón de termitas. Para alimentar su robusto cuerpo, que llega a pesar hasta 10 kilos, el hormiguero come 3 o 4 veces al día, miles y miles de termitas que le proporcionan las grasas y proteínas que necesita para vivir. Finalmente, satisfecho de su comida, regresa al bosque a dormir por unas horas. Mientras las termitas corren enloquecidas, tratando de reparar los daños causados en su nido. Hay noches en el bosque seco de Tumbes, cuando la luna aparece en el cielo, velada por nubes tan oscuras que da la impresión de que va a caer un fuerte aguacero. Pero los lugareños, que conocen bien su clima, no se entusiasman. Ellos saben que en estos bosques solo llueve entre diciembre y marzo, y el resto del año es invariablemente seco. Confiados en ese conocimiento de nuestros guías, salimos de noche para ver si nuestro amigo el hormiguero todavía se encuentra en las inmediaciones del nido de las termitas. Antes de llegar, ya escuchamos los fuertes rasqueteos de sus uñas arañando el nido. El tamandúa está comiendo de nuevo, y con tal entusiasmo que pareciera que no ha probado un bocado en todo el día. Este es un animal extremadamente silencioso, sobre todo cuando come, y tampoco despide ningún olor especial. Con tranquilidad, pero con firmeza, como si estuviera en su casa, el oso abre los túneles donde se refugian las termitas y las atrapa velozmente con su pegajosa lengua. Esa rápida lengüita que usa como un ganchillo para jalar la comida está recubierta de una saliva adhesiva que produce en unas enormes glándulas ubicadas debajo de sus maxilares. En esa mucosidad se pegan los insectos, que no pueden hacer nada por evitarlo. De todos los mamíferos del planeta, el oso hormiguero es probablemente el único que tiene asegurada su comida por los siglos de los siglos. Las termitas son insectos de rápida reproducción y se encuentran en todas las selvas y bosques. Es prácticamente una reserva alimenticia inagotable, a total disposición del tamandúa.
Demostrando que tiene un apetito insaciable, el oso vuelve a meterse en el interior del nido, donde al parecer le resulta más cómodo atrapar a los insectos. Nos imaginamos cómo debe sentirse allí adentro, en total oscuridad, con millones y millones de termitas caminando por su cuerpo. Cuando finalmente sale, está recubierto de miles de rubios insectos que se enredan en sus pelos. Parece que esta vez las termitas están muy molestas porque lo pican con fuerza en las orejas, el único sitio más o menos vulnerable en el duro cuerpo del depredador. Es imposible calcular cuántas termitas se come el hormiguero en cada una de estas sesiones, pero han de ser muchas, porque llega un momento en que el nido queda semivacío y el oso pierde todo interés. Pero mientras hay termitas, el tamandúa no se aleja. Duerme en un lugar cercano a su comida y es fácil hallarlo de día o de noche en las inmediaciones del nido, comiendo o durmiendo, que son sus ocupaciones favoritas, mientras las diligentes termitas no se cansan de reparar los daños que les ocasiona el molesto visitante. Una noche, con el ánimo de tener un recuerdo del viaje, uno de los integrantes de nuestro grupo se llevó al campamento un buen pedazo de este nido que había quedado en el suelo. Aún contenía muchas termitas y lo dejó al aire libre para que terminen de salir. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando muy entrada la noche escuchamos que alguien rascaba el trozo de nido detrás del campamento? Salimos a ver y hallamos un tamandúa juvenil muy tranquilo, comiéndose las pocas termitas que quedaban en el trozo de nido. Nos quedamos observando largo rato y notamos que parecía no tener ningún miedo a los humanos. En la mañana ya se había hecho nuestro gran amigo y se dejaba acariciar como un niño. Siempre con un poco de temor por sus poderosas garras, todos disfrutamos acariciando su lomo y su duro pelo. El oso se dejaba tocar y aún más parecía disfrutar de las cosquillas que le hacía uno de nuestros asesores de campo. Se afirma que los grandes osos hormigueros pueden ser domesticados y llegan a vivir en amistosa convivencia con sus dueños. Pero el tamandúa es una especie que muy raramente entabla relaciones con los humanos. Los guías pensaban que tal vez este ha tenido contactos previos con lugareños que lo han tratado bien y ha ido perdiendo su miedo a la gente.
Pero a pesar de su aparente docilidad, notamos que el oso se dejaba acariciar, pero no abrazaba a nadie. Para él, el abrazo es un recurso mortal que solo emplea en la lucha. Después de pasar unos momentos con él y hacer fotografías de recuerdo, lo llevamos todos juntos al interior del bosque, lejos de la zona de campamentos. Ese pequeño tamandúa sería uno de los mejores recuerdos de nuestro viaje. Entre los meses de abril y diciembre, cuando el clima se torna más seco y el bosque recibe con fuerza la luz del sol, florecen numerosas especies vegetales que alegran el paisaje y reafirman la perennidad del bosque seco. Los árboles de Guayacán, con sus brillantes flores amarillas, son los más vistosos. Se les encuentra en todo el ámbito del bosque, creciendo en pequeños grupos o también solitarios, mostrando su ramaje sin hojas, pero totalmente cubiertos de flores. Como muchos árboles de este clima, el Guayacán pierde su follaje en la etapa previa a la floración para dedicar toda su energía a la producción de los frutos que asegurarán la supervivencia del árbol. Estos árboles producen una madera muy apreciada por su dureza y hermoso veteado. Debido a eso, fueron talados indiscriminadamente en otras épocas para fabricar muebles y sobre todo parquet. Ahora las leyes los protegen, pero aún así, muchos extractores ilegales de madera siguen cortando Guayacán, inclusive dentro de reservas como estas, para vender clandestinamente la madera. Es bueno saber que el parquet hecho de Guayacán es un producto cuyo comercio está prohibido en el Perú. Estas flores, parecidas a un espolón de gallo, pertenecen a otro árbol típico del bosque seco. Es el porotillo, que crece hasta los 5 o 6 metros de altura y se llena de flores justo en el momento en que todo el bosque está más seco. Las flores del porotillo son el bocado favorito de los venados que abundan en esta región. Este es otro árbol constantemente amenazado por los extractores de madera, que usan su tronco para hacer cajones para frutas. Una actividad depredadora muy grande en el norte del Perú, que utiliza también la madera de otros árboles, como el palo santo y el pasayo, todos ellos protegidos por la ley. Este tronco fuerte, con ramas altas, decoradas con docenas de bolitas color castaño, que parecen adornos de Navidad, es el polopolo, otro importante ejemplar de la flora del bosque. Su población no es muy abundante, crecen muy dispersos en el bosque en grupos de 5 o 10 y son fácilmente identificables por su tronco negruzco y esas bolitas que lo adornan cuando es la época de fructificación. Mirar en el interior de estos frutos es descubrir uno de los artificios más extraordinarios que ha diseñado la naturaleza para asegurar la supervivencia del árbol. Los frutos más verdes muestran las semillas envueltas en una vellosidad blanca y húmeda que en esta etapa de crecimiento sirven de alimento a las ardillas y diversos tipos de aves. Pero cuando el fruto ya está maduro, se abre espontáneamente y exhibe las semillas, cubiertas ahora de unos pelos blancos y suaves que a manera de alas les permitirán volar con el viento, esparciendo la descendencia del polopolo por todo el ámbito del bosque. Probablemente esa fue la forma como las semillas de algunas especies provenientes de la selva amazónica cruzaron la cordillera y llegaron al bosque de Tumbes. Estas semillas
llevadas por el viento, caen al suelo y esperan las condiciones propicias para germinar. Pero si acaso las lluvias tardan mucho o no son suficientes, las semillas entran en un estado de letargo que les permite mantenerse vivas por larguísimo tiempo, sin perder su capacidad de germinar. Los botánicos llaman a ese estado dormancia, que es una propiedad de casi todas las especies vegetales del bosque seco. Todos estos árboles son importantes, no solo porque son únicos en el país, sino también porque dan alimento y refugio a las aves y a numerosos animales del bosque. Precisamente en la cercanía de los árboles de Porotillo, nuestro camarógrafo descubre ahora una pequeña cría de venado gris, descansando bajo la sombra de un arbusto. Tratamos de acercarnos un poquito más cuando la pequeña se levanta e inicia su veloz carrera. Es muy raro que una cría de ese tamaño esté sola en el bosque. Parece cansada y hambrienta. Probablemente se ha perdido o los cazadores han ahuyentado a sus padres. A pesar de su aspecto indefenso, se mantiene muy despierta y vuelve a correr tan pronto nota que avanzamos. Los venados grises viven en estos espacios abiertos que les permiten correr a velocidad para huir de sus depredadores. Pero también suelen meterse entre los matorrales cuando buscan comida. Precisamente hacia allá escapa ahora la venadita. No sería raro que sus padres hayan estado observando esta escena desde los matorrales, sin acercarse por temor a nuestra presencia. La pequeña cría de venado fue una agradable presencia en el calor del mediodía. Pero el bosque alberga muchas formas de vida, algunas de las cuales pueden ser no tan agradables y acaso peligrosas. No tienen veneno, pero igual provocan temor en el que la mira. La culebra Alsophis elegans mide un poco más de 1 metro de largo y casi siempre se arrastra por el suelo del bosque en busca de insectos y batracios para comer. Sus colores se confunden con las hojas secas y la protegen de la poderosa vista de las aves rapaces, que son sus principales enemigos. Aun cuando su ambiente preferido es el suelo, esta culebra puede trepar también a los árboles, en busca de los pichones de las aves. O nadar ágilmente en una poza, a la caza de sapos. Otro personaje que trata de disimular su presencia entre las hojas secas es la tarántula migala. Vive en los huecos del suelo y se alimenta de insectos y aves pequeñas. Ella sí es de temer. Su veneno no llega a ser efectivo en los humanos, pero resulta fulminante cuando lo utiliza contra los pájaros que atrapa en los nidos de las ramas, a las que sube con gran facilidad. También caza lagartijas y culebras pequeñas. Las tarántulas normalmente no son agresivas y se quedan muy quietas cuando alguien se acerca a mirarlas. Pero se afirma que cuando están furiosas pueden pegar saltos repentinos hacia el rostro o el cuerpo del que las molesta. En el bosque seco de los cerros de Amotape encontramos muchísimas de estas tarántulas peludas, de color marrón claro, caminando por el suelo o tomando sol entre las rocas. Los lugareños las llaman araña pollito por su afición a comer los pichones de los nidos. Si se mantiene la calma y se sabe cómo hacerlo,
Es fácil recoger una de estas tarántulas para observarlas de cerca. No muerden, están muy estresadas. Así es posible observar las poderosas mandíbulas que les sirven para triturar a sus presas. La tarántula migala es domesticable y algunas personas se animan a tenerlas como mascotas. Después de sostener a estos ejemplares por varios minutos, las dejamos en el suelo y recién sentimos los efectos de su presencia. El pelo de su cuerpo se pega en la piel y es muy irritante, más molesto que la picadura de un zancudo. Ese es el único recuerdo que deja en los humanos el gigantesco arácnido. Buscar algunos ejemplares del cocodrilo de Tumbes, una de las especies en mayor peligro de extinción, que se refugia en esta reserva, fue uno de los objetivos más importantes de nuestro viaje. En la segunda semana de nuestra visita al Parque Nacional Los Cerros de Amotape, después de haber recogido algunas informaciones de los escasos pobladores de la zona, iniciamos una larga caminata, aguas arriba, por las orillas del río Tumbes, hacia un lugar donde se afirma que aún viven algunos pocos cocodrilos. Este río de aguas templadas, que tiene sus nacientes en el Ecuador, recorre 124 kilómetros en nuestro territorio, antes de desembocar en el Océano Pacífico a la altura de la ciudad de Tumbes. Los pobladores de la zona cuentan que hace muchos años, en las riberas del río, era fácil encontrar numerosos cocodrilos, tomando sol en las orillas fangosas o surcando las aguas en busca de alimento. Pero a partir de los años 50, la población de cocodrilos comenzó a disminuir rápidamente por la aparición de cazadores que los mataban para quitarles el cuero y también por la pesca excesiva que acabó con muchas de las variedades de peces que les servían de alimento a los reptiles. A la altura de un lugar llamado Quebrada Cazaderos, cruzamos el río, haciendo un poco de equilibrio sobre las resbaladizas rocas del fondo. Ahora caminamos en la zona de frontera. El lado derecho del río es Ecuador, el lado izquierdo es el Perú. En esta zona, la vegetación en ambas riberas del río está formada principalmente por juncos y cañaverales. Grandes rocas arrastradas en las épocas de lluvias frenan la corriente, creando pequeñas pozas donde aún abundan los peces. Ahora llegamos a un paraje donde se aprecia que el río es bastante profundo, con árboles más grandes en las orillas. Aquí es donde los guías afirman haber visto algunos cocodrilos adultos en las últimas semanas. Mientras un grupo se instala bajo la sombra de un algarrobo para observar desde lejos el curso del río, nuestro camarógrafo comienza a rastrear el agua en busca de algún movimiento. La espera es larga, pero da resultados. Un cocodrilo muy grande, con el cuero del lomo brillando al sol, nada aguas abajo, como si fuera un tronco llevado por la corriente. Es un ejemplar adulto, calculamos que mide unos 4 metros, y verdaderamente es difícil creer que lo estamos viendo nadar en un río de la costa. El cocodrilo se acerca a la orilla y notamos que hay otro más, descansando entre el fango y el agua. Probablemente estamos viendo los dos únicos ejemplares de cocodrilo que quedan en esta parte del parque.
El cocodrilo americano, conocido como cocodrilo de Tumbes en el Perú, porque solo se le encuentra en esa parte del país, es el reptil de más amplia distribución en el continente americano. Se le encuentra desde la Florida en los Estados Unidos hasta América Central y los territorios de Venezuela, Ecuador y Colombia. Altamente amenazado en nuestro país, es oficialmente el único reptil peruano considerado verdaderamente en vías de extinción. Parece que esta playa fangosa es su lugar favorito de descanso, porque ambos cocodrilos se acomodan para tomar sol y se quedan muy quietos, calentando sus organismos de sangre fría. Esto nos permite apreciar con más facilidad su verdadero tamaño. Algunas personas afirman haber visto cocodrilos de más de 4 metros en el río Tumbes, pero son muy raros. Estos animales, que crecen lentamente durante toda su vida, que dura unos 40 o 50 años, rara vez se salvan de los cazadores para llegar a tamaños mayores que este. Para nosotros, que estamos observando desde el refugio en el Algarrobo, es una experiencia muy emocionante. Entre triste y feliz, contemplar, aunque sea de lejos, a estos magníficos animales, descendientes de los grandes reptiles que dominaron el mundo en épocas remotas y que ahora están a punto de desaparecer en nuestro país. Los investigadores que han pasado mucho tiempo en esta reserva buscando al cocodrilo de Tumbes reportan que en todo el curso del río, desde el lugar donde éste ingresa al Perú hasta la desembocadura, difícilmente hay una población de 50 cocodrilos. Cuando estamos en plena grabación y tratando de hacer el menor ruido posible, un caballo y una mula salen del bosque y caminan hacia el río a tomar agua. Pensamos que van a asustar a los cocodrilos, pero ellos no se mueven. Los dos cuadrúpedos van a pasar de largo, pero la mula se detiene y parece que los ha olfateado. No sabemos qué habrá querido decir con ese relincho, pero las dos bestias se alejan prudentemente de los reptiles para tomar agua. Los campesinos de la zona matan a los cocodrilos porque creen que ellos pueden ocasionar daños a las personas o al ganado. Pero esa creencia es totalmente incorrecta. Los cocodrilos se alimentan fundamentalmente de peces, cangrejos y moluscos, y muy raramente atrapan algún mamífero pequeño que se acerca al río. Una garza blanca grande que pesca en la orilla también ha visto al cocodrilo y se acerca a curiosear. Parece que no conoce bien al reptil, pues lo mira con atención y luego huye un poco asustada. Pero algo la hace volver a echar otra mirada. Hay unos pececillos por allí que le han llamado la atención. Se acerca sin temor y se pone a picotear a pocos centímetros del gigante, en un alarde de valor o un exceso de confianza. La verdad es que al cocodrilo no le interesa la garza como comida, y aun cuando tuviera mucha hambre, no podría sorprenderla, porque sus movimientos en tierra son muy lentos. Su cuerpo, de 180 kilos de peso, se mueve fácilmente en el agua, pero en tierra se torna torpe y desmañado. Creíamos que esta pareja de cocodrilos sería la única que lograríamos ver en todo el viaje, pero los guías, que han estado conversando con pastores de ganado en las inmediaciones, nos llevan ahora a otro sector del río, de playas arenosas, donde nos aseguran que hay algunos cocodrilos más, pero muy pequeños. Volvemos a cruzar el río y caminamos cerca de 3 horas hacia un sector denominado Poza Macanche.
Y allí, efectivamente, hallamos 3 pequeños cocodrilos descansando en una playa. Tienen diferentes edades y tal vez sea una muestra de que los cocodrilos de Tumbes continúan reproduciéndose, a pesar de las dificultades que encuentran en su hábitat y la constante presencia de cazadores. Uno de ellos es especialmente atractivo. Tiene el hocico torcido hacia arriba, tal vez como resultado de algún accidente o una malformación genética. Atrapar uno para mirarlo de cerca y tomar algunos datos no resulta muy difícil. El profesor Lucio Delgado, jefe del Parque Nacional Los Cerros de Amotape, que viaja con nosotros, está especialmente emocionado con este hallazgo de cocodrilos pequeños. Él calcula que este cocodrilo tiene unos 2 años y medio de edad y pesa unos 8 kilos. Tiene todas sus extremidades completas, algo que es raro en cocodrilos jóvenes, que usualmente sufren el ataque de adultos o son mordidos por sus propios parientes. A pesar de su escaso tamaño, 1 metro con 10 centímetros, el cocodrilo es muy fuerte y en los violentos movimientos que hace por liberarse, ha logrado herir con sus dientes la mano de uno de nuestros guías. El jefe del parque cree que es una buena señal la presencia de estos jóvenes cocodrilos en el río, porque significa que la especie aún sigue reproduciéndose en su hábitat natural. Pero esto no quiere decir necesariamente que esté comenzando una recuperación de la población de cocodrilos. Mientras existan cazadores que los persiguen y gente que los mata solo por deporte, estos cocodrilos juveniles tendrán muy poca oportunidad de llegar a ser adultos. Luego de un buen rato de admirarlo y anotar sus características, el jefe del parque nos pide devolverlo al agua. ¡Adiós! Apenas lo soltamos, desaparece en la poza, donde ya están nadando también sus hermanos. Son estas pozas profundas que se forman en determinadas zonas del río, los lugares favoritos de los cocodrilos, para pescar y descansar. Pero aquí también llegan los pescadores humanos, que utilizando venenos como el barbasco, que obtienen de la raíz de una planta de la zona, y a veces hasta dinamita, interfieren irreversiblemente en el hábitat natural de los cocodrilos. Es muy posible, si no se hace algo por evitarlo, que los cocodrilos sigan disminuyendo hasta desaparecer por completo del río Tumbes. Si eso ocurre, habremos perdido una de las especies de reptil más grandes y hermosas que la naturaleza puso en nuestro territorio. Cuando uno camina por el interior del bosque seco en los cerros de Amotape, frecuentemente escucha un golpeteo rápido y prolongado. Parece el sonido de una herramienta en manos de algún trabajador solitario en el bosque. Cuando se busca el origen del ruido, este cesa inmediatamente, y es muy difícil saber de dónde venía. Esto nos ocurrió 3 o 4 veces, hasta que un día logramos sorprender al causante de ese misterioso golpeteo.
Era efectivamente un trabajador solitario, de apenas 15 centímetros de tamaño, empeñado en golpear la rama de un árbol en busca de comida. Su nombre local es Picapalo, pero todos lo conocen mejor como Pájaro Carpintero Chico. Esta es una especie de ave que vive en el bosque seco y también en la selva amazónica. Su obstinado picoteo contra las ramas y troncos de los árboles es una habilidad que le ha dado la naturaleza para encontrar su alimento en los lugares donde otros pájaros no lo buscan. El pequeño carpintero picotea un rato y luego hurga en los huequitos en busca de hormigas, larvas de escarabajos y otros insectos que conforman su dieta. Los músculos de su cuello y su cabeza son tan fuertes que puede dar hasta 100 picotazos por minuto, sin sentir el menor cansancio, ni romperse el pico, por supuesto. El carpintero chico es muy tímido y raramente uno puede acercarse lo suficiente para verlo trabajando. Pero si se tiene la suerte de encontrarlo en un día que está con mucha hambre, allí sí es posible disfrutar de unos buenos minutos observando a este pequeño martillero con plumas que no se cansa de picotear en busca de su comida. Pero si encontrar al pájaro carpintero chico es una bonita experiencia, hallar a su primo hermano, el gran pájaro carpintero, eso sí es todo un acontecimiento. El picoteo del pájaro carpintero mayor suena diferente en el bosque. Parece un martillo neumático golpeando contra el tronco de los árboles. Allí lo vemos, es el Campéfilus guayaquilensis, al que los dibujos animados han hecho tan famoso, parodiándolo como el pájaro loco. Es el pájaro carpintero grande, el más llamativo de todas las aves del bosque. A este pájaro carpintero grande lo encontramos en una zona de la reserva que los ecólogos llaman ecotono, es decir, el sitio donde se juntan dos ecosistemas diferentes. En este caso, es el límite entre el bosque seco ecuatorial y el bosque tropical del Pacífico, al que ya estamos ingresando. Aquí los árboles son más altos y tienen un espeso follaje, muy diferente a los árboles grises y sin hojas del bosque seco. Sin prestarnos mucha atención, a pesar de que nos ha visto, el carpintero continúa con su trabajo de picotear la gruesa rama en busca de insectos. Cualquier otra ave que golpeara de esta manera un árbol con el pico no duraría ni un día con vida, porque su cerebro también quedaría expuesto a un martilleo incesante que terminaría por destruirlo. Pero el carpintero posee una sólida caja craneana con un extraordinario sistema de amortiguación que no permite que el cerebro choque contra el hueso en el momento del picoteo. Esto, unido a sus poderosos músculos del cuello, hacen que el pájaro pueda golpear 30.000 veces al día, sin descanso y sin sufrir el más mínimo dolor de cabeza. Aparte de su pico que destroza con facilidad la corteza de los árboles semipodridos, el carpintero posee una larga lengua con bordes dentados que le permite extraer del interior de los agujeros las hormigas, larvas y otros insectos que van quedando al descubierto.
La naturaleza también ha previsto a este formidable pájaro de 4 dedos con uñas curvas, dispuestas en forma de X, que le hacen más fácil aferrarse a los troncos verticales y picotear en cualquier posición. Las plumas de la cola son otra ayuda. La evolución las ha modificado convirtiéndolas de suaves y delicadas en rígidos apoyos que los sostienen en el tronco mientras trabaja. El picapalo, como le llaman en el norte, perfora huecos redondos en los troncos de los árboles muertos y allí la hembra deposita 1 o 2 huevos. El macho es el que se encarga de incubarlos y más tarde de dar de comer a los polluelos, que a los 15 días de nacidos ya asoman la cabeza por el nido y se quedan contemplando el bosque, donde pasarán el resto de sus vidas. Estos pequeños observan un poco inquietos el mundo alrededor. De repente, uno sale volando, dejando solo a su hermano, que al parecer todavía no domina el arte del vuelo. Pero no se queda solo. De la oscuridad del nido emerge casi de inmediato un tercer carpinterito, que se asoma a la luz, admirado de la inmensidad del bosque. Dentro de unas pocas semanas, ellos también alegrarán el bosque con su característico picoteo. Al pasar por los dominios de los grandes pájaros carpinteros, estamos ingresando a otro ecosistema que cobija a nuevas y más interesantes especies animales y vegetales. Desde que salimos de Tumbes hace 16 días aproximadamente, hemos recorrido gran parte del Parque Nacional Los Cerros de Amotape, cubiertos de la vegetación del bosque seco ecuatorial. Ahora nos acercamos al bosque tropical del Pacífico, conocido por los ecólogos como el Bosque Nacional de Tumbes. Un mundo diferente, casi amazónico, donde nos esperan otras maravillas de la naturaleza. El Bosque Nacional de Tumbes, que forma parte de la Gran Reserva de Biosfera del Noroeste, tiene un área total de 75.000 hectáreas. Visto desde el aire, el paisaje no se diferencia casi en nada de las montañas de la selva alta del Perú. Pero lo que hace excepcional a este bosque es su ubicación, en el lado occidental de la cordillera de los Andes, bastante cerca al Océano Pacífico, en una región donde la mayoría de los visitantes esperan encontrar solo playas y desiertos. En nuestro viaje por la reserva utilizamos vehículos para la mayor parte del recorrido, pero al ingresar en el Bosque Nacional, los estrechos caminos nos obligan a continuar a pie, llevando nuestros equipos a lomo de bestia.
Durante la larga marcha hacia el lugar donde instalaremos el primer campamento, nos detenemos con frecuencia para observar el territorio al que estamos ingresando. La espesa vegetación que cubre la parte más alta de las montañas está casi todo el tiempo semi-oculta por un manto de neblina que llega desde la lejana selva amazónica, pasando la cordillera, que en esta zona tiene muy poca altura. La temperatura media anual de este bosque es de 22 grados centígrados, pero desciende hasta los 15 grados durante las noches y se levanta hasta los 30 en los meses del verano. Este mundo nublado es el hogar del trogón, una hermosa ave de colorido plumaje a la que también llaman curucuy, por el sonido que hace con su canto. Aves de esta misma especie viven en las selvas amazónicas, al otro lado de la cordillera. Probablemente los antepasados de este trogón pasaron al bosque de Tumbes en épocas remotas, y al encontrar abundante alimento y una vegetación parecida, decidieron quedarse en este lugar, disfrutando de un nuevo hábitat. Pero cuando los trogones pasaron la cordillera y se vinieron a vivir al bosque tropical de Tumbes, detrás de ellos vinieron también sus depredadores. Uno de ellos, el halcón de los caminos, un feroz cazador de batracios y reptiles pequeños que también suele incursionar en los nidos del trogón para devorar a sus pichones. El camino por el que estamos avanzando nos lleva ahora a un sector del bosque donde nos recibe un microclima especial. Es como si repentinamente hubiéramos ingresado en un cuarto con aire acondicionado. La neblina nos rodea y la vegetación cambia de imprevisto. Aquí los árboles se muestran cubiertos de musgo y todas las plantas están húmedas de rocío. Los guías nos informan que a este sector del camino los visitantes le llaman la Avenida de las Orquídeas y nos invitan a mirar con atención las ramas altas de los árboles para comprender por qué. A pesar de que la neblina disminuye un poco la intensidad de sus colores, numerosas orquídeas en plena floración destacan nítidamente en el follaje. Las orquídeas son en su mayoría plantas epífitas que se ubican en las ramas altas de los árboles, buscando alcanzar un máximo de luz solar para desarrollarse. Se alimentan del humus producido por la descomposición de las hojas de los árboles o de los nutrientes que pueden captar del agua de la lluvia, pero nunca de su anfitrión, porque no son parásitas. Se estima que en todo el mundo hay unas 25.000 especies de orquídeas, pero aquí, en el bosque de Tumbes, crece esta variedad especial, denominada Cattleya maxima, conocida internacionalmente como la reina de las orquídeas, por ser uno de los géneros más vistosos de esta familia. La Cattleya maxima llega a producir hasta 10 grandes flores, que permanecen en la planta un mes y un poco más, y sus colores varían de un rosado tenue a un lila oscuro, habiéndose incluso reportado algunas totalmente blancas, que son la codicia de los colectores. La exótica belleza de estas flores, sus colores y formas, han fascinado desde siempre a los hombres que entraron en los bosques y selvas de América del Sur. En el siglo XVIII se organizaron en Europa varias expediciones que tenían como único fin colectar estas orquídeas para enviarlas a los jardines botánicos de las cortes de España e Inglaterra. Actualmente, la demanda de este tipo de orquídeas ha aumentado tanto que se ha puesto a la Cattleya maxima en peligro de desaparecer de su hábitat natural. En lugar de cultivarlas en grandes viveros,
Muchos colectores prefieren entrar cada año en los bosques y extraer miles de orquídeas para venderlas a las florerías de las ciudades. Quizás el bosque tropical de Tumbes sea el último refugio de estas hermosas flores que la naturaleza hizo crecer generosamente en nuestro país. Antes de abandonar el camino principal para comenzar a bajar por las quebradas, encontramos otra planta extraordinaria, que tiene unas flores muy extrañas. Es una variedad de papaya silvestre a la que la gente del lugar llama yuca de monte o coral. Sus flores son de un rojo tan intenso que recuerdan el color de la sangre. Se cuenta que los antiguos mochicas que dominaron esta región en la época preincaica utilizaban el fruto de una papaya silvestre llamada ullucho para impedir que la sangre de las víctimas de sus sacrificios se coagule. El ulluchu mantenía la sangre en estado líquido y ellos podían llevarla hasta los templos más lejanos para celebrar sus ritos y ceremonias. ¿Será tal vez esta yuca de monte el ulluchu de los sacerdotes mochicas? Cuando finalmente ingresamos en el bosque y comenzamos a caminar bajo el follaje de las plantas, recién podemos tener una idea verdadera del tamaño de los árboles que forman el bosque tropical de Tumbes. Aquí, donde las leyes prohíben cortar los árboles, algunos han crecido tranquilamente por 100 o 200 años, llegando a alturas que sobrepasan los 30 metros. Uno de ellos es el pechiche, que abunda en este sector del bosque. Su tronco grueso y muy recto se eleva por encima de todas las plantas en busca de luz. Muy cerca del pechiche crece otro gigante, del que solo conocimos su nombre local, casposo. La corteza de este árbol es realmente extraña. Está formada por gruesas placas superpuestas que le dan la apariencia de un armadillo. Sin embargo, pese a su ruda apariencia, las placas se desprenden con facilidad cuando uno las jala y dejan ver a unos extraños insectos que habitan encima de la capa interior. Los guías nos informan que la madera del casposo no es muy buena para hacer muebles, pero su frondosa copa da refugio a cientos de aves que habitan en el techo del bosque. El ficus estrangulador o matapalo es otro de los colosos de este hábitat. Siempre se le encuentra rodeando con un poderoso y mortal abrazo a los árboles que tiene que estrangular para quitarles su lugar en el bosque. El que vemos aquí está justamente ganándole la batalla a un noble cedro que ya está irremediablemente perdido entre los brazos del matapalo. En medio de toda esta vigorosa vegetación, instalamos nuestro campamento, bastante cerca de la quebrada Naranjal, en el mismo corazón del bosque. De aquí saldremos en la mañana, en busca de las últimas familias de monos coto que se albergan en este lugar.
Todo el que acampe más de una semana en el bosque tropical de Tumbes será despertado algún día por estos aullidos. Comienzan puntualmente a las 4 de la mañana y van en aumento según se aproxima la salida del sol. Luego se detienen totalmente y solo se vuelven a escuchar una o dos veces al día por unos breves momentos. En el bosque, todos saben que ese es el grito territorial del mono aullador. Pero lo que nadie puede decir es de qué lugar proviene, porque parece sonar en todos lados al mismo tiempo. Buscar el sitio exacto donde los monos están comiendo o descansando es una ardua tarea. Se requiere caminar horas de horas, confiando en que la habilidad de los guías para orientarse en el bosque nos lleve hasta los refugios de los monos. Esta es una zona donde la humedad favorece particularmente el desarrollo de cientos de plantas epífitas, que crecen prácticamente en todas las ramas de los árboles, sorprendiendo por su variedad y tamaño. La más común es esta que llaman gallito por la forma de sus flores. Pero también hay diminutas orquídeas que se esfuerzan por florecer y numerosos hongos y líquenes. A 3 horas de camino del campamento, encontramos unas formaciones rocosas muy grandes, que tienen una cueva en la parte central. Al aproximarnos, notamos que hay algo de vida en el interior. Son cientos de murciélagos que revolotean nerviosos sin animarse a salir a la luz. Parece que el ruido de nuestras pisadas en las rocas los asusta, porque abandonan su cueva velozmente para internarse en el bosque. Estas colonias de murciélagos son muy comunes en el bosque tropical. Se les denomina murciélagos ahumados y son pequeños mamíferos insectívoros que viven en los bosques húmedos de Perú y Ecuador. Usualmente dejan estas cuevas al atardecer para salir a la caza de mosquitos, mariposas y moscas, que son su principal alimento. El murciélago ahumado no es un bebedor de sangre, como su pariente, el vampiro de la Amazonía. Más allá de la cueva de los murciélagos, una agitación en las copas de los árboles de pechiche nos hacen saber que estamos ingresando en el territorio de los cotomonos. Los cotomonos, o monos aulladores, viven en pequeños grupos familiares en las ramas más altas de los árboles y muy raramente bajan a tierra. Se alimentan de las hojas y frutos del pechiche, la moena y el caimito, 3 tipos de árboles muy abundantes en el bosque. Están catalogados entre los monos más corpulentos del Nuevo Mundo. Los adultos pesan entre 7 y 9 kilos y son más bien lentos en sus desplazamientos por el techo del bosque. Su cola prensil es una quinta extremidad muy fuerte, que la utilizan como órgano de anclaje. Siempre está agarrada a algo, mientras el animal come, duerme o camina entre las ramas. Por su peso, los aulladores no son capaces de realizar grandes saltos entre los árboles, y más bien muestran temor a lanzarse al aire, aunque sea en espacios cortos. Estos grandes monos están bastante distribuidos en los territorios de América Central y del Sur, pero en el Perú solo se les encuentra en el bosque tropical de Tumbes, por lo que también se les conoce como mono de Tumbes o aullador de Tumbes. Los cotomonos rechazan la presencia de cualquier intruso que ingrese en su territorio. Lanzan ramas desde lo alto y también tienen la mala costumbre de defecar sobre las cabezas de los que pasan caminando debajo de ellos. Si uno se mantiene mucho tiempo mirándolos, el macho, jefe de familia, se inquieta
y ordena a sus hembras trepar más alto o alejarse del lugar. Pero si acaso el intruso pretende acercarse más, el cotomono recurre a su más expresiva forma de defensa. El poderoso aullido que emiten estos monos es posible por el acentuado desarrollo de su laringe. Dentro del tubo cartilaginoso de la garganta, el hueso hioides de este mono es muy grande y le sirve como caja de resonancia. Su grito es audible a muchos kilómetros de distancia. Pero ellos no solo gritan para ahuyentar a sus enemigos, periódicamente emiten sus aullidos para avisar a otras familias de monos cuál es su posición en el bosque y evitar encuentros que puedan terminar en peleas. En el suelo del bosque, donde viven estos aulladores, recogimos algunos frutos caídos del pechiche, que son su comida favorita. Son bastante duros, y si uno los abre, descubre en el interior numerosos gusanitos que viven entre las semillas. Para los cotomonos, esos frutos repletos de gusanitos son una verdadera delicia. Algo así como una empanada natural que les proporciona grasa y proteínas. En épocas pasadas era fácil encontrar numerosas familias de cotomonos comiendo hojas o simplemente recostados en las ramas de los pechiches. Pero la población de cotomonos se ha reducido tanto en las 3 últimas décadas que este grupito familiar que estamos viendo y otro que vive al noreste del bosque, casi en la frontera con Ecuador, son los únicos cotomonos que quedan en el Perú. La causa de su disminución es principalmente la cacería de que son objetos. Los hombres que van a cuidar las fronteras, cuando se quedan sin provisiones, matan a los cotomonos para comerlos. La tala ilegal de los árboles donde ellos viven y cuidan a sus crías es otra razón de su alejamiento de estos bosques. Junto con el cocodrilo de Tumbes, el cotomono es lamentablemente otra especie animal en peligro de extinción en nuestro país. Respetar el hábitat del mono aullador, proteger los árboles donde vive y, sobre todo, terminar con la cruel costumbre de matarlos a tiros es la única forma de salvar a las pocas familias de cotomonos que quedan en este bosque. Este avión Seawolf anfibio de la Marina de Guerra del Perú, que despega desde un estero ubicado en el corazón del Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes, está saliendo a cumplir una misión algo diferente de las que hace habitualmente. Tan pronto deja el agua, el piloto eleva el avión a una altura prudencial para no inquietar a los habitantes del delicado reino que va a sobrevolar. Este vuelo forma parte de las inspecciones periódicas que realiza la Marina en el santuario, para controlar la intangibilidad del área, informarse sobre la presencia de embarcaciones ilegales de pesca en los esteros y especialmente monitorear los cambios que se van produciendo en la extensión de los bosques de mangle. El manglar es un bosque diferente, ubicado entre el mar y tierra firme, que solo existe en algunas pocas regiones tropicales del mundo, donde el clima, la salinidad del agua del mar y la presencia de ríos que desembocan arrastrando abundante materia orgánica se conjugan para dar vida a una exuberante planta que se llama el mangle. El Perú tiene el privilegio de poseer en el extremo norte de su territorio una hermosa muestra de este tipo de bosques, que son verdaderas fábricas de vida marina. En esa impenetrable vegetación que observamos desde el aire, nacen y se desarrollan las más importantes especies de crustáceos y moluscos de nuestra costa.
comienzan su vida muchísimas variedades de peces y se refugian una infinidad de aves propias de nuestro territorio y otras que migran desde lejanos lugares del mundo. Nuestros bosques de mangle, que eran mucho más grandes en épocas pasadas, actualmente solo tienen un área de 4.541 hectáreas y están ubicados en las costas de Tumbes, desde Puerto Pizarro hasta el Canal Internacional, que es la frontera entre el Perú y Ecuador. Hace muchos años, cuando no se conocía bien la importancia de este ecosistema para la vida marina, los bosques de mangle fueron cortados para utilizar la madera como leña y posteriormente para dar paso a la construcción de grandes pozas de crianza de langostinos. En ese tiempo, miles de hectáreas de este delicado hábitat desaparecieron arrasadas por tractores y excavadoras, que destruyeron en pocos años lo que la naturaleza había construido pacientemente durante siglos. Cuando se logró detener la depredación, solo quedaba la mitad de lo que había sido este patrimonio natural de nuestro país. Finalmente, en marzo de 1988, el Estado peruano decidió proteger oficialmente los bosques de mangle y creó el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, sobre un área total de 2.972 hectáreas. Dentro del santuario quedó prohibido pescar, cortar el mangle o construir pozas para langostineras, y todo el área quedó bajo la protección de la Armada peruana. Es este pequeño santuario donde se protege el único bosque de mangles que hay en el Perú, el territorio donde ahora vamos a ingresar. Los esteros, estos grandes y tranquilos canales bordeados de mangle, donde el agua del mar se encuentra con la del río, son los caminos por donde se transita para ingresar al Santuario Nacional de los Manglares. Cuando el visitante navega por un estero, al comienzo da la impresión de que todo el lugar está deshabitado. Y si el motor del bote no está encendido, aumenta aún más esa impresión de soledad. Pero luego, poco a poco, entre las raíces del mangle, en las ramas altas y también en el agua, la vida comienza a mostrarse tímidamente, como recelosa de los extraños. Desde la orilla no es posible ver nada hacia el interior del manglar. Las ramas y las hojas crecen apretadamente, formando una barrera impenetrable, donde solo logran filtrarse algunos rayos de sol. Los árboles de mangle, que a primera vista parecen solo grandes arbustos, son plantas verdaderamente fascinantes. Crecen sobre un terreno fangoso, inundado alternadamente por el agua salada del océano y el agua dulce de los ríos, extendiendo un profuso sistema de raíces que los apoyan firmemente en el suelo. Para crecer y desarrollarse, los mangles necesitan algunas condiciones importantes, como temperaturas cálidas, lodo rico en sustancias orgánicas que acumulan los ríos en sus desembocaduras, abundante agua salada y una gran amplitud de mareas que remojen permanentemente el suelo donde viven. En el santuario de Tumbes se encuentran hasta 5 especies de mangles, pero el más común es este, al que los botánicos denominan Rhizophyra mangle o mangle rojo, por el color rosáceo de sus tallos. El Rhizophyra mangle crece en promedio hasta 10 metros de altura, aunque en algunos lugares del santuario se pueden encontrar mangles gigantescos
de más de 25 metros. Una característica típica del mangle Rhizophora son sus grandes raíces, en forma de zancos arqueados que crecen en el tronco y también en las ramas de la planta. Le sirven para sostenerse en el fango, pero sobre todo para filtrar la sal del agua marina que inunda los esteros. Al navegar por el santuario, uno puede acercarse a los mangles rojos y descubrir que sus raíces no están fijas en el suelo, sino apoyadas en él, cumpliendo su función de filtro y soporte. Pero si las raíces del Rhizophora son interesantes, sus semillas y propágulos lo son aún más. Para poblar nuevas zonas fangosas, el mangle ha desarrollado una especial estrategia de reproducción, que los investigadores llaman propágulos. Estos son unos brotes alargados muy resistentes que tienen forma de torpedos. Nacen de las flores del mangle y comienzan a germinar arriba en las ramas. Y cuando ya han prendido a la vida, se sueltan y caen, clavándose en el lodo, donde empiezan a echar raíces hasta convertirse en una nueva planta. El mangle negro o Avicennia es otro experto en sobrevivir en agua salada. No es tan abundante como su vecino el mangle Rhizophora, pero tiene un método muy ingenioso para librarse de la sal que satura su hábitat. Las raíces del mangle negro dejan pasar la sal al tronco de la planta, pero el mangle se deshace de ella antes que su concentración llegue a ser demasiado alta. Eso lo consigue llevando la sal por la savia y depositándola en las hojas ya viejas, que a su debido tiempo caen al agua repletas de sal. Aparte de esto, el mangle negro ha desarrollado unas raíces muy curiosas, que tienen ramificaciones que salen del suelo a captar oxígeno. Se llaman neumatóforos y parecen cientos de lápices emergiendo del barro donde están enterradas las raíces principales. Las hojas que caen de los mangles, tanto de la Avicennia como del Rhizophora, son la contribución más grande que hacen los árboles a la vida en el santuario. Toneladas de hojas caen diariamente en los esteros y se descomponen en el agua, donde son devoradas por hongos y microorganismos que transforman el tejido vegetal en protoplasma microbiano. Los peces, larvas de langostinos, crustáceos y conchas que viven entre las raíces del mangle se alimentan de ese producto, sin el cual no sería posible la cadena de vida en el santuario. El mangle es una planta en permanente desarrollo, que coloniza primero las riberas y luego se lanza a ganar más terrenos en el mar. Con sus fuertes raíces atrapa el lodo que llega acarreado por los ríos y lo fija en el fondo para crecer encima de él. Así, una planta de mangle se convierte en un islote solitario que lanza sus propágulos para hacer el mismo trabajo alrededor. Ellos forman una isla, luego otra y otra, hasta que toda la superficie del agua queda cubierta por esta planta extraordinaria, quizás la única en el mundo, que conquista la tierra donde quiere vivir.
En los límites del santuario, cerca a Puerto Pizarro, hay una isla grande totalmente cubierta por el mangle que se conoce como la Isla de los Pájaros. En ese lugar retirado, a donde solo se puede llegar navegando por los esteros, se refugian miles y miles de aves que efectivamente se han apropiado de la isla, convirtiéndola en su lugar favorito de descanso y anidamiento. Las fragatas son las más numerosas. Si uno se acerca lentamente, sin hacer movimientos bruscos y sin alzar la voz, se puede disfrutar de varias horas de tranquila observación de estas hermosas aves que tienen un singular estilo de enamoramiento. El ave fragata o tijereta, como le dicen en el norte, es una especie de amplia distribución en el mundo. Se le encuentra principalmente en las Islas Galápagos, en el Caribe, en las costas del Pacífico y el oeste de África. Normalmente anidan en grandes colonias asentadas en islas con abundante vegetación, lo más lejos posible de la presencia del hombre. Los machos y las hembras son muy diferentes entre sí. Las hembras tienen el plumaje blanco y negro y el pico color crema, con suaves tonalidades de celeste. Mientras que los machos son totalmente negros, con un gran buche rojo. Las fragatas son un poco más grandes que las gaviotas y con las alas desplegadas llegan a medir hasta 80 centímetros. Cuando vuelan, separan las plumas de la cola en forma de V, de allí el nombre local de tijereta. Cuando llega la época del apareamiento, los machos comienzan una curiosa exhibición que tiene como único objetivo atraer la atención de las hembras que los rodean. A falta de colores brillantes o plumas especiales, la naturaleza le ha dado al ave fragata una gran bolsa roja en el cuello, que infla como un globo para conquistar a su pareja. Esta bolsa se puede inflar casi tanto como una pelota de fútbol, y el macho acompaña esta exhibición con un curioso tamborilleo de su pico. Las hembras que lo rodean parecen no prestar mucha atención al ruidoso galán, pero realmente están muy atentas a todo lo que hace. El display solo termina cuando una hembra se para a su costado y acepta formar un nido con él. Entonces los papeles se cambian, porque cuando viene el momento de empollar los huevos, el ostentoso macho es el que se tiene que quedar en el nido cuidando, mientras la hembra sale a buscar comida. Otra característica del ave fragata que muy pocas personas conocen, porque casi siempre las ven volando, es el reducido tamaño de sus patas. Son tan cortas que casi no pueden caminar en el suelo. Las fragatas solo se sienten cómodas volando o paradas en las ramas de los mangles, donde pueden sostenerse con sus pequeños dedos. Sin embargo, su extraordinaria habilidad para el vuelo compensa largamente esta limitación. Cuando comienza a atardecer, la isla de los pájaros, que de día parece propiedad exclusiva de las fragatas, comienza a recibir a sus otros inquilinos, que llegan por cientos a buscar un lugar donde pasar la noche. Pareciera que un horario cósmico rige las vidas de estas aves, porque puntualmente a las 5:30 de la tarde empiezan a llegar a su isla y van ocupando diferentes ambientes entre los manglares. Los primeros en acercarse son los pelícanos, formados en grandes escuadrones en V que cortan el aire haciendo sonar sus grandes alas. Oleadas y oleadas de pelícanos se suceden en una impecable aproximación,
sincronizada por algún misterioso controlador de vuelo que los guía a la perfección, cuidando que ningún escuadrón se cruce con otro ni rompa su formación. Detrás de los pelícanos llegan los cormoranes, de rápido vuelo, que siempre parecen tener urgencia para aterrizar. Finalmente, volando en un nivel inferior y con menos orden, arriban las garzas e ibis, en grandes bandadas blancas que se acomodan como pueden en los mangles de la orilla. Cuando el sol se acerca a su ocaso, todavía quedan cientos de aves volando en círculos en el cielo, tal vez esperando el permiso de bajar a tierra o simplemente despidiendo al día. Al contemplar este bellísimo espectáculo de la naturaleza, uno piensa que bien valdría la pena que alguna vez el gobierno promulgue una ley otorgando por derecho de ocupación, de una vez y para siempre, la propiedad total de la isla a estos pájaros, para que nunca ningún hombre pueda despojarlos de este hábitat que la naturaleza les concedió en el planeta. Cuando uno navega por los esteros ubicados fuera